David, Partido Popular. Casi hora y media de intervención por parte del concejal Bueno, pues por parte del concejal de Hacienda ha estado una hora y media explicándonos, con lo cual yo ya no sé por dónde empezar. Lo primero de todo, creemos que este pleno no se tendría que haber estado celebrando hoy mismo. Por un lado, por lo que les comentamos siempre, porque llegan ustedes tarde, esto se tenía que haber aprobado antes de primeros de año, con lo cual, ya que llegan tarde, no les hubiese importado retrasarlo unos días y lo que tienen que hacer ahora, y es prioritario, es estar en la calle. Estar en la calle donde su equipo de gobierno lo que tendría que estar es solventando los problemas generados en relación a la nieve caída este fin de semana, ya hace 4 días, y que todavía hay un montón de calles todavía intransitables. Una vez dicho esto, y para que tengan conocimiento todos los vecinos, me gustaría comentarles cómo se nos ha tratado a nuestro grupo. A otros grupos de la oposición no sé lo que opinarán, pero a nuestro grupo se nos ha tratado así. En primer lugar, se nos cita a comisión informativa, como bien ha dicho el concejal de Hacienda, el día 17 de diciembre, para que fuese la comisión de Hacienda el 22 de diciembre, con un único punto del orden del día, en el que era la entrega de documentos, estudio y análisis. Y así se nos dio todos los documentos. Nosotros tenemos que partir de algo, de ahí que no hiciésemos proposiciones cuando nos hablaron en el mes de agosto. No pudimos hacer aportaciones porque se tiene que partir de algo. Y a lo mejor las aportaciones que nosotros haríamos en el mes de agosto, ustedes ya las contemplaban, con lo cual, por eso no hicimos aportaciones en el mes de agosto. Una vez que se nos da esta documentación, también se nos cita para una comisión, una segunda comisión, en el 4 de enero. Luego se retrasó al 5 de enero sin ningún problema, pero mi grupo hace una entrada de registro en la que se contemplan, y así ha contemplado el concejal de Hacienda ahora mismo, una serie de enmiendas. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que llegamos a la comisión del 5 de enero y ustedes ni tan siquiera tienen conocimiento de las enmiendas aportadas por el Partido Popular. No tiene conocimiento nadie, y cuando digo nadie, es nadie. A todas las propuestas ustedes nos contestan con un no, con una negación. Eso sin tan siquiera conocerlas. O sea, ya no se paran ni a valorarlas, ni a estudiarlas, ni nada por el estilo. Aquí es lo que hablamos de tanta participación, tanta transparencia, tanto diálogo, tantos acuerdos que ustedes una y otra vez hacen eco de ello. Pero vamos, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Nos parece poco serio que no hayan visto las propuestas, eso en primer lugar. Pero una vez que se las comentamos de viva voz, lo que deberían haber hecho es retrasarlo, estudiarla, valorarla, aunque solo fuese por imagen, que sabemos que no las iban a estudiar, solo por venir ya del Partido Popular. Con todo esto, ya nos dicen y ya sabemos la forma de negociar, la forma de llegar a acuerdos, la forma de llegar a diálogos que tienen ustedes con los trabajadores municipales, con los funcionarios públicos y a las mesas negociadoras esas que hacen 1, 2, 3 y 18, me da lo mismo, pero que no llegan a acuerdos porque son lentejas. Lo que yo digo es lo que vale. Ese es su criterio y el que suelen utilizar. Ahí está la transparencia y así es como nos tratan a la oposición, cuanto más a los funcionarios públicos. Con todo esto ya nos están diciendo todo. El pleno, como les he dicho, ya que llegaba tarde, podía retrasarse unos días más si cabe, según tenemos el pueblo ahora mismo. Y una vez dicho esto, voy a entrar al tema que nos atañe. Desde el Partido Popular, viendo el panorama que nos está dejando esta crisis sanitaria y económica, y esto no ha hecho más que empezar, nos queda mucho por ver. Con más de 700 parados ahora mismo, en la actualidad, en el municipio de Moralzarzal, con multitud de negocios cerrados, pero vemos prioritaria una bajada de impuestos. Así lo hemos traído durante años y años y años, bajar el IBI al tipo del 0,40, pero ustedes le siguen manteniendo en el 0,4559. Más si cabe, después de la subida que tuvieron ustedes de precios públicos en el mes de mayo, cuando trajeron la subida de precios públicos de las actividades de cultura y deportes. Lo que creemos, y así se lo hemos transmitido, es esa bajada que nosotros sí que manteníamos cuando estábamos en el mandato, o sea, el tipo al 0,40 en el IBI, con un ahorro a todos los vecinos de 392.000 euros.
Otra bajada, que también la creemos necesaria y que tanto ayudaría a familias, a comerciantes, sería una bonificación del 30% en la tasa de basura. Los ciudadanos aquí rondaría su ahorro en 144.000 euros. Estas dos medidas son de vital importancia. Eso a cuanto a impuestos. Aquí se favorecerían familias, comerciantes, en general contribuyentes. Máxime con la que está cayendo y lo que nos queda por venir. Así, además, serviría de válvula de escape ante la subida de impuestos a las que el Gobierno de Sánchez y Iglesias, el Gobierno socialcomunista, nos ha abocado. Subidas, por poner algún ejemplo, como la subida de la luz, la subida del gas, del carburante o los sueldos del Gobierno central, entre otras muchas subidas. Iglesias era el que venía a arreglar el abuso de las eléctricas y así nos decía Podemos hace un año, el 7 de noviembre de 2019, que nos decía, y cito textualmente, bajaremos la factura de la luz poniendo firmes a las grandes eléctricas. El 7 de noviembre, hace un año. O Sánchez, cuando en 2014 alertaba del riesgo de más gente sufriendo pobreza energética y ahora suben la luz un 27%, el gas un 22%, en plena ola de frío y con una terrible pandemia que está asolando toda España. Por no decir la subida de los sueldos de los ministros, cuando no se les ha visto el pelo durante el estado de alarma ni tan siquiera en el Congreso. Pero vamos, a eso en Morazarzal estamos acostumbrados, ya que nuestro Gobierno, el que gobierna nuestro pueblo, en el estado de alarma estuvieron desaparecidos. Respetando el confinamiento, como ya les dije en una ocasión, a rajatabla, se lo agradezco. Y abandonando el barco, como también se lo dije en aquella ocasión. Una vez dicho esto, de que bajen los impuestos, el IBI o la tasa de basura a todos los vecinos o a todos los contribuyentes, les voy a decir de dónde se puede ahorrar, de dónde se puede sacar. Y ya ha dicho algo el concejal de Hacienda, por lo menos se ha leído las enmiendas que propuso el Partido Popular. Lo primero que tienen que hacer es suprimir los cargos de confianza. Y así se lo hemos venido diciendo durante 6 años, en infinidad de ocasiones. Estas dos personas nos cuestan a las arcas municipales en torno a 74.500 euros. Estas dos personas no hacen nada porque avisan que se puede recoger tarde, media hora más tarde de ir a la recogida que se puede recoger sal, media hora más tarde de haber empezado a repartir la sal. No se publicitan actividades o, por otra parte, se tiene una empresa supervisando a la concesionaria de limpieza viaria. Entonces, ¿para qué ese gasto? ¿Para que estas personas estén metidas a dedo y cobren su sueldo y les llegue calentito? Por otro lado, vemos excesivo el gasto en comunicación, como así se lo hemos hecho ver. 45.000 euros. Se remite usted al año 2005, que nos decía que también estaba ese gasto. Yo, si quiere, le digo también, en el año 1995, cuando entró de alcalde José María Moreno Martín, ese señor estuvo los primeros 7 años sin cobrar un sueldo. Aplíquese ustedes el cuento y estén los primeros años sin cobrarle. Por otro lado, como les decía, vemos excesivo los 45.000 euros del gasto de comunicación. Es el equivalente a la recaudación del IBI de una urbanización tipo a la urbanización La Herradura, por ejemplo. Consideramos que esta partida presupuestaria, además, es publicidad del equipo de Gobierno, es autobombo del equipo de Gobierno con todo lo que les gusta, la radio, las cámaras, etc., etc., etc. Otro de los gastos de donde se puede ahorrar es lo que pagamos, como ya les he dicho, a la empresa que audita, a la empresa concesionaria de la limpieza viaria. Según la señora concejala, nos dijo en algún pleno, no tiene informes negativos de esta empresa para esa concesionaria. Pues le digo, señora concejala, ahórrese esa empresa porque los informes negativos los tiene por parte de todos los vecinos en redes sociales y en cualquier otro sitio. Entonces, eso sí que son informes de 10, los informes de los vecinos. Pero vamos, nadie le tenía que dar esos informes, ya que ese trabajo le tenía que hacer usted, su cargo de confianza, y como máximo responsable el señor alcalde, que para eso están cobrando. Sorprendidos nos quedamos con el gasto en el contrato de mantenimiento de alumbrado público.
Efectivamente, sube un 369%, cuando las luminarias están recién cambiadas, con lo cual me imagino que en garantía, y algo nuevo que será de mejor calidad y no debería de dar problemas. Todavía recordamos cuando en diciembre del 2015 su anterior portavoz de vecinos nos decía en la anterior legislatura y nos vendía este tema diciéndonos que íbamos a ahorrar 210.000 euros entre energía, potencia y mantenimiento y que ese dinero se iba a utilizar para amortizar el préstamo del IDAE pedido por ustedes por 1.711.000 euros. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que ahora sube el contrato de mantenimiento 369%. Con respecto al gasto de participación, es increíble que pretendan gastarse 93.000 euros, redondeando, 92.000 y pico. En primer lugar, porque solo participa el 0,5% de la población cuando este proyecto lleva más de 6 años en marcha o 6 años en marcha. Y en segundo lugar, porque los primeros que no creen en la participación son este equipo de gobierno. A las pruebas me remito y se lo he explicado al principio de mi intervención. Desde la oposición se les ha hecho infinidad de propuestas y ustedes no han entrado ni a valorarlas, aunque solo fuese por imagen, como ya les he dicho. Así que, ¿para qué quieren ese gasto en participación si luego no dejan participar? Otro de los gastos que no entendemos es el mantenimiento en el parking de caravanas. Una obra que no se ha realizado todavía, que no va a aportar nada al municipio y que ya plantean un gasto que con los tiempos que corren se debería eliminar. Tampoco va a aportar nada al comercio local. Pero hay dos temas que nos preocupan y muchísimo. Uno de ellos es el elevado coste para todos los vecinos del sueldo del equipo de gobierno. Hablamos en torno a 540.000 euros, incluyendo a ese personal de confianza, y nuestra propuesta sería que se rebajase el total de la masa salarial un 30%. Ahí ya ustedes se lo reparten como quieran, en función de las responsabilidades o las no responsabilidades, porque nos decía el concejal de Hacienda hace un ratito que cobraban sus sueldos en cuanto a responsabilidad, a cargas de trabajo. ¿Qué carga de trabajo y responsabilidad han tenido en el estado de alarma? Cerrarse en sus casas. Con lo cual, durante 2 meses tendrían que haber llegado a una nómina de 0 euros. Nuestra propuesta, como les venía diciendo, es bajarse el total de la masa salarial un 30%. Ante todo, muchos de ustedes, como les vengo diciendo, han hecho mal su trabajo, no han hecho su trabajo o tienen contratadas empresas para que les realicen su trabajo. Y el otro tema importantísimo es la disminución en el presupuesto de Policía Local y Seguridad. Esto no se puede permitir. Una bajada en el presupuesto de 53.000 euros. No se puede permitir con la cantidad de actos vandálicos que sufre el municipio, con la falta de seguridad, con el incivismo, etcétera. Pero eso a ustedes les importa bastante poco. Un municipio con casi 14.000 habitantes, en multitud de ocasiones, tiene un solo patrulla circulando con 2 agentes. Eso el día que estamos de suerte. Porque si no me puedo remitir a la noche de Nochebuena pasada, esta última, la que acabamos de pasar del 2020, o a la noche de Nochevieja del año 2018, por citarles unas noches señaladas, pero en multitud de ocasiones un solo agente patrullando un municipio de en torno a 14.000 habitantes. ¿Cómo se les ocurre bajar el presupuesto de policía local cuando tienen 2 coches patrulla con neumáticos en mal estado, desgastados, no cumpliendo normativa y además sin cadenas? Cuando ha emitido un bando el señor alcalde el sábado día 9 obligando el uso de cadenas en el municipio o similares, pero tiene a los coches patrulla sin cadenas, con ruedas en mal estado, que de hecho hay una entrada de junta de personal en la que se lo hacen ver por escrito y adjuntando fotografías. Pero no solo eso, sino que yo también me he personado a verlas y están desgastadas. Por eso a cualquiera de nosotros nos pondrían una multa, pero ellos dando ejemplo, el equipo de gobierno dando ejemplo. Entonces, no solo tendrían que tener neumáticos en buen estado, sino cadenas, ya que el señor alcalde lo ha obligado así en un bando, y, en primer lugar, por la seguridad de todos los agentes y, en segundo lugar, por dar ejemplo a la ciudadanía. Pero por ir terminando, pues bueno,
A ustedes les importa bastante poco todo esto. En julio del 2019 se subieron los sueldos, los que no le tenían se le pusieron nuevo, hubo sueldos que se subieron hasta un 20%, los cargos de confianza se subieron un 17%. En mayo del 2020, ustedes aprueban una subida de precios públicos para las actividades de deportes y cultura. En diciembre, encubierta, nos suben la concesión de los nichos. Encubierta, se lo repetí hace un mes, o sea que lo tenemos recientito. Pero aún así, les da todo igual. Mi grupo lo que propone es una bajada de impuestos, de tasa de basura, de IBI y ahorrar, como les vengo diciendo, cargos de confianza, su supresión, el 30% del total de la masa salarial y que hagan su trabajo y se dejen de contratar empresas. Que gasten más en policía, como les he dicho, y en inversiones tan necesarias y prioritarias como es la adecuación del tanque de tormenta de las Hachazuelas. Que luego no hacemos aportaciones en el mes de agosto, pero pleno tras pleno se lo venimos diciendo. El tanque de tormentas, los cargos de confianza, los sueldos del equipo de gobierno, etcétera. Pero luego aportaciones no hay. El tanque de tormentas de las Hachazuelas está hundido desde noviembre del 2016, más de 4 años. Esto pone en serio peligro a multitud de vecinos. Y más con la que ha caído este fin de semana. Nada pasa hasta que pasa, como la nieve de este fin de semana. Sobre todo cuando esta nieve se empieza a deshelar. Cuando esta nieve empieza el deshielo, esperemos no tener que lamentarnos y echarnos las manos a la cabeza. Entre dimes y diretes de quién tiene la culpa o no tiene la culpa, lo que tienen que hacer ustedes es ejecutar la obra y, una vez ejecutada, mirar responsables. Pero lo primero, ejecutar la obra. Y, por no decirles ya otra de las cosas que no contemplan ni piensan contemplar, pero que muchos de los vecinos y muchas zonas los vecinos lo sufren, y es las tuberías, rotura tras rotura. Y hacen parches, otro parche, pero el tramo de tubería no lo llegan a cambiar nunca. Y son zonas contadas, siempre la misma: calle Eras, calle Roseles, zona de Redondillo. Por todo lo expuesto, nuestro voto va a ser en contra. Muchas gracias. Ciudadanos. Buenos días a todos. Feliz año a todos los vecinos de Morzarzal. Creo que es la primera vez que podemos dirigirnos a ellos desde un pleno municipal, igual a todos los miembros del pleno de hoy. Y aclarar unas palabras que ha dicho el presidente al inicio, que el concejal de Hacienda, como vecinos, exponía en nombre del equipo de gobierno. Aclarar que es el concejal de Hacienda, David González Ortega, el que hace la exposición a nombre del equipo de gobierno como concejal de Hacienda, no como vecinos. Bueno, hablar que en el área que lleva esta concejalía, en el área de deportes, insistir ya lo ha dicho David, concejal de Hacienda, reiterar que la inversión este año para el 2021 está prevista sobre todo en un gasto de mantenimiento de instalaciones. Hay que seguir invirtiendo en mantenimiento. Hay un grave problema en todos los edificios municipales de este municipio. Estaban en un estado con muy poco mantenimiento y esto requiere que continuamente, año tras año, pues, se tenga que invertir en mantenimiento de los mismos. E igual pasa en el polideportivo municipal. Se va a seguir invirtiendo en material deportivo, que era otra de las sugerencias que había por parte de otros grupos municipales, y se van a seguir analizando cualquier tipo de subvención que sea necesaria para otro tipo de clubes diferentes a los actuales. Respecto a seguridad, la inversión este año 2021 va a seguir creciendo, igualmente en mantenimiento de instalaciones, como de vehículos, como incluso la incorporación y por fin
cubrir las plazas que se habían quedado vacantes. Se van a cubrir este año 2021 con una incorporación de 5 nuevos agentes. También decir que se han incorporado bajas de larga duración que teníamos desde hace mucho tiempo, se han reincorporado al servicio y estamos casi al 100% cuando se incorporen estas 5 personas de la plantilla que había existente, lo cual hace que los servicios puedan cubrirse con más garantías y además los cuadrantes se lleven a cabo de una forma mucho más eficiente y se puedan cubrir todos los servicios en todos los momentos. Se va a invertir, como ya ha dicho el concejal de Hacienda, en cámaras de seguridad. Se está invirtiendo, se va a invertir en cámaras de tráfico, que ayuda a la seguridad. Se va a invertir en mejores equipaciones para los agentes y todo ello para este año 2021, incluso para inicios del primer semestre del 2021. Así es, está hablando como… Ahora, se hizo… Vamos a ver, por aclaración, que quizás con todo el cansancio que llevamos acumulado no nos hemos explicado lo suficientemente bien. Se hizo una exposición por parte del concejal de Hacienda, se le dio la palabra como grupo municipal de vecinos y lo que trataba de decir es que la exposición iba a ser muy coincidente por parte del equipo de gobierno. Únicamente eso, y ahora se está dando la palabra por orden de representación a todos los grupos. Ciudadanos, por favor, continúa. Bueno, y poco más que añadir a lo que ha dicho ya el concejal de Hacienda, que ha dado detalle de todas las partidas una a una del nuevo plan de inversiones y para el presupuesto de año 2021. Muchas gracias. Partido Socialista. Bueno, agradecer que se haya explicado cómo iban los turnos, porque realmente estamos un poco confundidos, ya no sabemos quién es el portavoz de qué grupo o qué grupo piensa como qué grupo, que eso es peor porque es cuando hay la contaminación de ideas. Después de la hora y media de valoración del presupuesto por el concejal de Hacienda y posteriormente la valoración del mismo concejal como portavoz de vecinos, hay muchos asuntos que me gustaría tratar de una forma ordenada para que la ciudadanía no se pierda, los ciudadanos que nos siguen, y sobre todo para que podamos llegar a entendernos lo que estamos diciendo cada uno. No es verdad que las formas hayan sido las buenas. Y no es verdad que hayan sido las buenas la excusa o el motivo, perdón por decir excusa, el motivo que dicen de que este año ha sido muy complicado. Bueno, el Estado, los presupuestos generales del Estado están aprobados, ya en el último trámite del Senado. Hay otros presupuestos como el Ayuntamiento de Madrid, que están muy avanzados y creo que tienen bastante más incertidumbre que lo que puede tener el presupuesto municipal de vecinos, o sea, del Ayuntamiento de Moralzarzal. Perdón por el error. Yo creo que no es una buena visión dar a los vecinos la imagen de que las dificultades en la previsión hacen que se tengan que retrasar los procedimientos administrativos. La ley lo que dice es que hay que tener un presupuesto antes del 31 de diciembre y no, hoy no venimos a aprobar el presupuesto 2021, ya está aprobado. Hay un presupuesto prorrogado que ya tenemos presupuesto. Lo que pasa es que otra vez nos está gobernando la urgencia y quieren hacer un presupuesto distinto al que ya tenemos prorrogado en estos días de enero, con el consecuente trabajo que eso tiene para, por ejemplo, los funcionarios de la parte de intervención. No es verdad que las formas hayan sido buenas. Nosotros, quizás en un intento siempre participativo de exponer nuestras ideas, cuando se nos pide trabajo, creo que nunca el grupo socialista en los últimos 5 años que yo he estado en este pleno, nunca ha dicho que no cuando se le ha pedido trabajo. Hemos aportado nuestras ideas
razonadas, explicadas, no solo con una tabla con números, sino con un documento para que entienda también todo el mundo y un documento bien explicado, del cual yo entiendo que Vecinos quiera coger ideas. Y es que lo que hacemos en agosto es dar propuestas para darles ideas para que parezca que estos son unos presupuestos más progresistas. Y no, no lo son. Aquí lo que pasa es que hay un grupo que está gobernando con otros dos grupos de una ideología bastante más conservadora y sí, hacen gestos, parece que quieren asemejarse al Partido Socialista, pero luego cuando llegan las enmiendas son todo que no. Sigo con las formas. Ya he dicho que propusimos unas cuantas propuestas en agosto, de las cuales dicen que sí a muchas cosas, pero luego no tienen partida presupuestaria, es decir, la idea está bien, pero no tiene partida presupuestaria, que eso al final es como no apoyarlo, porque cuando llegamos a las partidas de presupuesto, si no aparecen en los números, pues la verborrea de que sí que se apoya no es coincidente con lo que dicen los números. Los números no engañan, los números son las partidas que de verdad nos dicen lo que hay. O, por ejemplo, tergiversar las ideas. Nosotros decimos que hace falta un plan de inversión en infraestructuras de tuberías y, además, la contratación de un ingeniero de obras públicas para que hagan los proyectos. Si se dice que sí a una cosa pero no a la otra, pues la propuesta ya no tiene el sentido que tiene. Por ejemplo, hay más propuestas de ese estilo. Dicho lo cual, antes de todo voy a explicar que sí, este presupuesto es legítimo, lo ha elegido una mayoría, lo va a elegir hoy sí o sí una mayoría del Pleno, una suma de voluntades de grupos individuales, y nosotros no vamos a dudar de la legitimidad, pero sí que dudamos de que la concepción de la política haya sido en 2020 sentarnos todos los grupos, llegar a un acuerdo presupuestario y salir más fuertes para combatir la crisis, como sí que se ha intentado hacer en otros municipios o a nivel nacional. Ha tenido mucho más apoyo el presupuesto del Estado, por ejemplo, de muchos más grupos. Y eso no ha sucedido en Molar Zarzal, porque las formas les pierden, y es una pena, y nuestro grupo realmente, y lo digo sinceramente, nos hubiera encantado estar contentos hoy de aprobar unos presupuestos que no veo ni siquiera la ilusión en el equipo de gobierno, nos hubiera encantado poder apoyar los presupuestos. Pero yo llevo desde el principio de este año intentando ver cómo empujar al equipo de gobierno a tener esas formas de participar en la elaboración de presupuestos. Nosotros entregamos unas propuestas en agosto, hasta diciembre no son evaluadas. Es más, son evaluadas, pero no se nos comenta en la primera reunión informal qué hay del presupuesto, qué es el presupuesto, qué contiene el presupuesto. Simplemente se nos valora nuestra propuesta. Bueno, nosotros nuestras propuestas sabemos que son buenas. A partir de ahí, ¿qué va a hacer el equipo municipal? Hasta la última comisión de Hacienda, pues no lo sabíamos. Y voy a pasar de la formalidad, bueno, también quizás no en el tono que lo dice el Partido Popular, pero yo creo que hoy no era el día. Hoy no estamos en mitad de una crisis, una ola de frío tremenda. Creo que hay problemas que solucionar en el municipio, pero aparte de eso, estamos diciendo como ayuntamiento a los trabajadores que no salgan, estamos dando incluso papeles para que no vayan a sus trabajos, y creo que estamos haciendo un mal ejemplo de estar aquí cuando estamos diciendo a las otras personas que no salgan. Y esto es extendible a lo que yo he visto cuando he llegado. Muchos funcionarios están hoy trabajando cuando desde Función Pública se les invitaba a que podía haber habido una propuesta más de teletrabajo. Yo creo que no es bueno que después de 2020, que hemos tenido muchos aprendizajes, de que las cosas tienen sus tiempos y que a veces hay que parar, que hoy vayamos otra vez rápido, vayamos otra vez presionando para que hoy sí o sí se apruebe el presupuesto. Por ejemplo, de la última Comisión de Hacienda me acaba de decir que con muchas enmiendas están de acuerdo. Inclúyalas en el presupuesto. Estar de acuerdo no es decir que sí o que se hará en el futuro. Si se presentan unas enmiendas para este presupuesto y se quieren contar con ellas, lo que hay que parar es el proceso de aprobar sí o sí hoy y aprobarlas. O, por ejemplo, que estar de acuerdo con las enmiendas que hemos hecho para la mejora del IBI, para redistribuir los ingresos. Desde agosto, nuestro grupo propuso que a los propietarios de vivienda que sacasen una vivienda de alquiler se les rebajase el IBI.
Se podría haber hecho. Dice que no es la prioridad. No estamos hablando de prioridades, estamos hablando de su trabajo. La renovación de las ordenanzas fiscales es una de las fechas que están puestas en las leyes para que se hagan cada año. Y no creo que en toda la responsabilidad que dice tener el concejal de Hacienda, de todo el 2020 no haya oportunidad de hacer una revaloración de las ordenanzas fiscales. Para eso estamos. Esa es su obligación, ese es su trabajo. Y si era una prioridad y si era una buena idea, pues se debería de haber hecho. ¿Y por qué digo que es una buena idea? Pues porque el ayuntamiento está pagando ayudas de vivienda con la crisis del COVID. Debe ser una prioridad cuando hay personas que no tienen bien resuelto el tema de la vivienda en el municipio. Nosotros hemos hecho enmiendas como pedir también que se haga una promoción pública de viviendas públicas, pero les dejamos una propuesta muy sencilla para este año para aplicar en el momento que hubiesen querido, incluso con la regulación específica y bajo las condiciones que hubiesen querido aplicarlas. La rebaja del IBI para viviendas en alquiler llega hasta el 95% en el recibo. Podrían haber propuesto, a lo mejor no querían hacerlo este año al completo, podrían haber propuesto una rebaja del 50%. Hubiésemos entendido que eso sí tomar en serio nuestras propuestas. Lo otro, pues me parece más de cara a la galería, a los votantes progresistas que sí que quieren echar gestos, pero no terminan de concretar. No terminan de concretar y esa falta de concreción a nosotros no nos parece que sea tener en cuenta nuestras propuestas. Es más, a veces incluso molesta la falta de concreción. Nosotros hicimos propuestas en temas de empleo, no es verdad que se tengan en cuenta. Nosotros hemos propuesto que se haga un programa de emprendimiento social, como ya teníamos escrito previamente a abandonar el ayuntamiento, o que se hagan propuestas para colectivos específicos. No se están haciendo propuestas para colectivos específicos. Se dice, pueden acudir al programa de empleo, pero no es verdad que se hagan propuestas específicas que son como se soluciona el desempleo. Nosotros, en nuestra labor de gobierno, tuvimos la suerte de poder participar para ayudar a las personas que estaban en desempleo y sí que se notó en el municipio con los programas específicos. El preámbulo no es que no nos guste, ya se lo repetí en la Comisión de Hacienda, es que tiene errores. Y nosotros pensamos que un documento como el programa, como el presupuesto general de Morazarzal, tiene que ser un proyecto serio y un documento serio. Por ejemplo, hoy lo ha vuelto a repetir, dice que el programa Biogen se sigue haciendo desde Bienestar Social. Ese presupuesto viene del Pacto de Estado para la Violencia de Género. El programa Biogen es un protocolo que firman entre la Policía Local y el Ministerio del Interior, que sí que el Pacto de Estado reconoce que hay más financiación, pero lo que está reconocido en el presupuesto debe ser el ingreso por el Pacto de Estado de Violencia de Género. Se lo hemos explicado en las comisiones, sigue estando mal en el escrito. El preámbulo, por ejemplo, hay cosas que sí que son comentables, que a lo mejor puede ser opinión de que me guste más o menos. Dice que hay 5 plazas nuevas de policía. No hay nuevos 5 agentes. Es que el uso del lenguaje es muy importante para el populismo. No hay 5 nuevos agentes. O sea, los nuevos 5 agentes será porque hubo otros 5 antiguos agentes que se fueron, pero las plazas estaban. En el preámbulo podrían haber dicho que hay una plaza que es menos, que hay una plaza menos. Ha dicho el portavoz de vecinos que no se cree en esa necesidad. Bueno, pues debatamos. El Partido Popular cree que sí hace falta más seguridad, pero debatamos si es verdad o no que hace falta esa seguridad. Nosotros propusimos hacer un debate del Estado del municipio para debatir temas como estos. ¿Hace falta más seguridad? ¿Hace falta que esa plaza no se pierda? Pues a lo mejor es debatible. Nosotros pensamos que hace falta una plaza más. Y eso en el preámbulo no se dice. ¿No me gusta? No, claro que no me gusta que no se digan las cosas como son. Está mal, obviamente. Más propuestas. Nosotros hemos hecho propuestas de medio ambiente que pensamos que han tenido en cuenta, pero que no llegan a producirse. Cuando nosotros pedimos una mejora en el arbolado urbano, ya lo he explicado varias veces, ¿qué menos que gastar el fondo de reposición? Pero es que hay que explicar a los vecinos que el fondo de reposición es un fondo que se crea cuando se cortan árboles en el municipio. Si hay dinero en ese fondo, significa que hay menos árboles de los que había anteriormente.
Sí, David, el cálculo de la huella de carbono que tienen esos árboles se hace precisamente para que se compense la absorción de CO2 de los árboles que se han cortado. Si hay dinero en el fondo, significa que se está absorbiendo en el municipio menos CO2 que cuando ustedes llegaron. Eso es así. ¿Que es difícil invertir todo el dinero, como dice la concejalía y como nos explicó? Verídico, es posible que sea difícil, pero si queremos ir a más en la absorción de CO2 en nuestro municipio, es necesario que se haga más inversión que solo el fondo de reposición. Son cuentas de balances netos de lo que se absorbe de CO2. Quizás no le guste la ciencia, pero en este caso es ciencia, no es opinión de este grupo. Sí que vemos bien que, por ejemplo, se tengan en cuenta los inicios del trabajo del Plan General. Creo que vamos tarde, ya lo dijimos el año pasado, habría que haber empezado el Plan General y se sigue retrasando, no solo el año 2020, 2019, 2020, sino los últimos 4 años de Gobierno también se ha retrasado y no se ha hecho. Más detalles porque, la verdad, la oportunidad perdida es para haber negociado y para haber acordado es grande. Y yo creo que una institución que negocia y una institución que tiene sus propuestas ampliamente sostenidas, luego es más fácil que las ejecute, porque el problema es que luego no se va a ejecutar el presupuesto, lo dije el año pasado. En el pleno de presupuestos veremos cuánto se ha ejecutado el presupuesto. Yo les dije una partida que sí se iba a ejecutar al 100%, la de los sueldos. La de los sueldos se ha ejecutado al 100% y el presupuesto no. Voy a entrar en los sueldos. Nosotros no queremos que se bajen el sueldo. Nosotros queremos que no tenga efecto la subida de sueldos que se hicieron. Y el lenguaje es muy importante, es la segunda vez que lo digo, la subida de sueldo que se hicieron en 2019. Usted dijo en la Comisión de Hacienda que en 2020 nadie se había bajado los sueldos. No pido que se bajen los sueldos, pido que la subida de sueldos que se hizo como parte de esta suma de intereses individuales que tienen en este equipo de gobierno, se hizo en 2020. Es una subida de sueldos con respecto al anterior. Y me explican las razones a los ciudadanos y hay que explicárselo claro. Mayor responsabilidad, mayores competencias, mayor carga de trabajo. Pues mira, si de algo tengo yo orgullo de haber estado en un gobierno es que entre 6 personas y en minoría éramos capaces, incluso reconociendo a la parte de vecinos que les conlleva, de llevar todas las competencias municipales. ¿Se hacía peor el trabajo? No lo sé, pero las competencias las cargábamos entre 6 personas. Ahora son muchos más. Entonces no tienen más competencias, tienen menos. ¿Tienen más experiencia de gobierno? No, tampoco. Estos sueldos, estas subidas de sueldo, reconoce el sueldo anterior de los concejales y por eso es otra excusa que se pone aquí. No, tampoco. Quizás del concejal nuevo de Hacienda sí, pero aquí hay personas que se han subido el 90 y el 80% con respecto de sus sueldos anteriores. De estar en la vida pública, hasta el 90% del sueldo anterior. Creemos que la moderación salarial era un punto que ustedes podrían haber utilizado como consecuencia de lo que era enmendable, cuando si la subida de sueldo hubiese sido un error, pues sería enmendable. Y voy a utilizar una frase dura y espero que el presidente del Pleno me la permita, porque es una cita de Benito Pérez Galdós, ahora ya se ha cumplido el centenario, pero la voy a utilizar. Si es enmendable es un error, lo que no es enmendable es la necedad. La necedad no es enmendable. Y es que creo que ustedes podrían haber utilizado este momento, sinceramente, y nuestra propuesta en agosto era para que la reflexionaran, en haber acometido una moderación salarial acorde a las circunstancias suyas personales y del municipio. Nuestro grupo no va a votar favorablemente este presupuesto, nos hubiera encantado y creemos que quedan unos años de legislatura donde mucho tiene que cambiar para que nos sumemos a
a poder aprobar unos presupuestos con los grupos que representa el equipo de gobierno. Principalmente porque ideológicamente no llegan a compensar su disposición a acordar con el Grupo Socialista, no llegan a ser medidas progresistas y singularmente porque en las formas tampoco coincidimos. Y voy a hacer una reflexión última para los ciudadanos. Cuando el PP critica que no acuerdan, que no tienen en cuenta las enmiendas, a los socialistas nos recuerdan a cómo era este ayuntamiento anteriormente, que nunca se aceptó una enmienda, que nunca se dio voz a la oposición. Y la reflexión es para el equipo de gobierno. Mientras más pasa el tiempo, más se parecen a cómo funcionaba el Partido Popular. Tenemos el espejo donde mirar, no sigan por ese camino. Gracias. Gracias. Manuel Zarzal, en Común. Bueno, lo primero que quiero comentar es un tema que yo no sabía que iba a pleno, el tema de la subida de la luz durante estos días que ha comentado el Partido Popular. No sabía que venía a pleno, pero ya que se ha comentado, pues yo voy a decir lo que opinamos desde Manuel Zarzal en Común. Y es que bienvenidas esas quejas en las que estamos de acuerdo y coincidimos y creemos que esa subida de luz en estos momentos es profundamente antipatriótica. Creemos que esas empresas, que son las que han tomado esas decisiones, deberían replanteárselo y nosotros proponemos una solución, que es la nacionalización de las industrias principales de este país. A esas industrias principales que suben la luz en los momentos más necesarios para la gente es donde hay que poner las banderas de España. La diferencia es que nosotros proponemos la nacionalización. Ustedes lo que proponen es poner a sus exministros en los consejos de administración para que decidan esas subidas de la luz. Porque nosotros sí que creemos en que la patria se demuestra poniendo las banderas donde hay que ponerlas. Ustedes, en cambio, donde tendrían que poner la bandera, ahí es donde no ponen la bandera y ponen a sus exministros, para que tomen esas decisiones profundamente antipatrióticas. Y ahora vamos a lo importante. Permíteme un momento, Iván, llevas toda la razón. Había por eso te lo he permitido. Vamos a centrarnos, por favor, todos los grupos, una vez dicho esto y habiendo contestado efectivamente que tenías derecho a ello. Vamos a centrarnos, por favor, en el punto del orden del día. Muchas gracias. Perdona, Iván. Y efectivamente vamos a centrarnos en el orden del día, que era el tema de los presupuestos municipales. Y con respecto a los presupuestos municipales, yo creo que ahí los ha comentado David, el concejal de Hacienda del Ayuntamiento. Yo creo que hay 4 hitos fundamentales a la hora de la elaboración de estos presupuestos. El 7 de agosto del 2020, el 7 de agosto, una fecha eminentemente vacacional, en la que incluso los plenos municipales, que se presentó una moción por parte del Partido Popular para que hubiese plenos municipales en agosto, no se celebrasen porque evidentemente era una época estival y bueno, pues en fin, nosotros sí que apoyamos esa moción de que hubiese plenos en agosto en este ayuntamiento. Pues el equipo de gobierno dijo que no era lo oportuno hacer plenos en agosto. Pero en cambio sí que consideraron oportuno el equipo de gobierno pedir las propuestas a los grupos de la oposición entre el 7 de agosto y el 24 de agosto. En medio de agosto se pide a los equipos de la oposición que presenten las propuestas para los presupuestos municipales. Lo que el equipo de gobierno entendía que no era bueno para ellos, que era que se reuniese para estudiar los problemas municipales, entiende que es la oposición la que tiene que desarrollar justo en ese momento el trabajo de propuesta a los presupuestos. En 15 días. En 15 días, en medio de agosto. 15 días. No sé si son conscientes ustedes de que en 15 días, en medio de agosto, es muy complicado reunir a la base social que nosotros representamos, recoger propuestas de la población a la que nosotros representamos y a la que queremos representar. ¿Y todo para qué? ¿Todo para qué? ¿Por qué en medio de agosto nos piden a la oposición las propuestas de los presupuestos? ¿No tenían otro momento? Yo lo que creo es que, en el fondo, lo que les pasa realizando este tipo de acciones y solicitando este trabajo a la oposición es que, en fin, realmente no les interesa tampoco que hagamos un trabajo lo suficientemente adecuado en la recolección de ideas, propuestas, proyectos por parte de la ciudadanía para que sean trabajadas posteriormente por el equipo de gobierno.
Porque hay que entender que en medio del medio de agosto, en 15 días, es muy difícil, es complicar el trabajo a la oposición. Y nosotros, de verdad, que sí que tenemos interés en representar a los vecinos y vecinas de Moralzarzal. Hicimos un trabajo importante por parte de Moralzarzal en Común, realizando asambleas, habilitando canales de participación a la ciudadanía para que nos mandasen sus propuestas, sus proyectos, sus ideas. ¿Y todo para qué? ¿Todo para qué? Para que el 14 de diciembre, no sé si está claro, el 4 de agosto nos piden ideas, se presentan las ideas el 23 de agosto y nos reunimos con el equipo, con vecinos por Moralzarzal, participa, entiendo que en formato equipo de gobierno, no lo tengo muy claro, para hablar sobre las propuestas que habíamos trabajado en agosto. 4 meses después. 4 meses después se reúnen con Moralzarzal en Común para trabajar las propuestas que habíamos realizado. Nos piden las propuestas en medio de agosto para reunirse con nosotros en diciembre. De verdad, yo personalmente creo que es una tomadura de pelo. Y es más, nos reunimos en diciembre para hablar de las propuestas que había presentado Moralzarzal en Común. Y yo de verdad entiendo, hace poco presentamos en el Pleno una moción respecto a la negociación colectiva en el Ayuntamiento de Moralzarzal y yo me puedo imaginar qué sienten los representantes de los trabajadores del Ayuntamiento cuando se reúnen con el equipo de gobierno. Porque efectivamente, hace poco les mostraba en Pleno una sentencia donde calificaba que para que el equipo de gobierno tomaba esas negociaciones con los representantes de los trabajadores municipales como un florero. Y yo entiendo que efectivamente la reunión que tuvimos con ustedes fue una reunión florero, porque todo lo que dijeron fue no, no, no y después no, y lo demás va en el PIR y lo demás. Yo entendía que en otros plenos, en otros años, cuando se han presentado las propuestas del PIR, ha habido una reunión posterior para ver qué se hacía con el PIR, qué propuestas planteábamos los grupos de la oposición para hablar del PIR. Aquí no, aquí ya nos decían, esto no porque lo vamos a hacer con el PIR. O sea que ya ustedes han decidido qué es lo que van a hacer con el PIR sin contar tampoco con las propuestas de los grupos de la oposición. Esto es a más a más. Lo decía el portavoz del Grupo Socialista hace un momento, nosotros se lo hemos dicho en diferentes momentos. Tienen ustedes el espejo de mirarse del Partido Popular, lo están repitiendo, pero es que van a llegar a un momento en que lo van a superar. O sea, entiendo que ya ustedes hasta el PIR tienen decidido en qué van a gastar el dinero del PIR y que las propuestas de la oposición, bueno, pues las van a considerar nuevamente un florero, como consideran ustedes las negociaciones de absolutamente todo. El 22 de diciembre, ya a partir de que efectivamente tienen ustedes la idea pergeñada, van a toda velocidad. El 22 de diciembre se celebra la primera comisión informativa, donde nos hacen, con el propósito de estudiar y analizar la documentación, que se hizo entrega en ese mismo instante relativa al estado de ingresos y gastos, bases de ejecución y plantilla del personal para el ejercicio 2021. Bueno, en esta comisión, nosotros ya lo dijimos claramente, creíamos, nos encontramos con la realidad de que no se habían reunido con todos los grupos de la oposición. Creemos que es un error porque todos los grupos de la oposición representamos a vecinos y vecinas del Ayuntamiento. Creo que el corte de quien había presentado propuestas y quien no había presentado propuestas creemos que no es suficiente. Aquí todos y todas representamos a vecinos y vecinas, no solo el equipo de gobierno, no solo Moralzarzal en Común. Todos y todas las que nos sentamos aquí representamos a vecinos y vecinas de Moralzarzal, como consideramos oportuno. Y ustedes podrán tener la valoración de cómo hacemos la representación nosotros y nosotras, pero creo que deben escuchar a toda la oposición a ver qué propuestas hacen y si se reúnen con unos, tendrán que reunirse con otras. De verdad, me parece que las formas son equivocadas de principio a fin y la lectura que hacen es negar la participación y en algunos casos negar hasta la voz a la oposición, y a mí, de verdad, que me parece preocupante. El 5 de enero se realiza la última comisión informativa de los presupuestos. A esta comisión se presentaron enmiendas y, de verdad, la negociación fue otra vez una negociación florero, una negociación que no existió, una negociación donde el no, en mayúsculas, está instalado y donde efectivamente creen que las ideas de la oposición pues son poco más que ideas que no merecen la pena prácticamente ni ser estudiadas. Quería
informar a los vecinos y vecinas de Morazarzal de las propuestas que había realizado Morazarzal en Común desde el primer momento, donde se nos pidió ideas, propuestas, proyectos. El portavoz o el concejal de Morazarzal en Común, de Vecinos por Morazarzal Participa, ha desglosado parte de las ideas. No estoy de acuerdo en alguna de cómo ha expresado el posicionamiento con respecto a las propuestas de Morazarzal en Común. Creíamos, por ejemplo, con respecto a un tema que a nosotros nos parece que ya ha venido a pleno en muchísimas ocasiones y que a nosotros nos parece excesivamente grave y enormemente urgente, pero no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dijo, por ejemplo, don Juan Ramón Salazar, concejal del equipo de gobierno, como es el tema de, por ejemplo, los vertidos que hay en la dehesa. No es un tema que se tengan que poner a estudiar, a ver cuándo, si es con el PIR o no. Es que tiene que haber partidas presupuestarias para solucionar un problema urgente, grave. Hay vertidos de aguas fecales en la dehesa en plena pandemia. Creemos que es lo suficientemente importante como para que esto sea tratado de forma urgente en estos presupuestos municipales. Luego, efectivamente, han evidenciado ustedes un tema que para nosotros está claro, y es el tema de la remunicipalización de servicios en este ayuntamiento. Para nosotros la remunicipalización de los servicios es una forma de poner soluciones a los problemas que no son imaginados, que es que hay que pisar la calle, darse una vuelta y ver, no hoy, sino en plena pandemia, estaba cubriendo la basura hasta la mitad de alguna de las calles en los contenedores, porque estaba demostrándose que era una acción insuficiente la que se estaba desarrollando por parte de la contrata. ¿Y la solución cuál ha sido? Ninguna. Este año dicen ustedes que aumentan la partida para poner soluciones. Bueno, no es la primer aumento de partida que hacen con respecto a este tema y la solución está, pues por ver, inexistente. Sigue siendo exactamente el mismo problema con solución cero. Y en esta última comisión ya comentamos que uno de los problemas que tenía este presupuesto era que no facilitaban la documentación en un formato que permita su manejo y reutilización. Esto no le sonará nuevo al equipo de gobierno. Lo hemos dicho en plenos, en comisiones, en reuniones, en correos electrónicos, de mil maneras. Y ustedes no presentan esa formación en unos elementos que sean trabajados por la oposición. Y eso dificulta enormemente el trabajo de la oposición. Y yo entiendo que es que, al final, cuando se hace una vez, entiendo que puede ser por desconocimiento. Si se hace dos veces, entiendo que puede ser porque no se acuerdan. Si se hace de forma continuada, entiendo que hay una acción constante por parte del equipo de gobierno de dificultar la labor de la oposición, de que no podamos trabajar con los datos de forma que hagamos estudios concretos y mucho más exhaustivos. Les pedimos, aprovechando que es este pleno, que la próxima vez, por favor, faciliten la documentación en hojas de cálculo Excel o en formato reutilizable, editable, para que podamos trabajar de una manera mucho más cómoda que con PDFs. Por tanto, nosotros ya lo adelantamos, nos vamos a oponer, lo voy adelantando ya en esta intervención, nos vamos a oponer a estos presupuestos por varios motivos. El primeramente, porque vuelven a obviar la participación ciudadana, tanto o más, que ya es decir, que la participación de la oposición. Nos oponemos porque mantienen su labor privatizadora, año tras año, ignorando su labor de gestión de los recursos propios para dar gestión a empresas que solamente buscan el beneficio, desarrollando una nefasta labor para vecinos y vecinas de Morazarzal, como se puede ver en el servicio de recogida de basura o limpieza viaria, que en los momentos más difíciles de la pandemia ha tenido al pueblo con imágenes vergonzosas. Nos vamos a oponer porque mantiene una enorme partida para sueldos gigantescos para los concejales de gobierno y su personal de confianza, que retraen de otro recurso mucho más importante, como es el mantenimiento y renovación de la red de canalizaciones, la recogida de basuras o la contratación de personal realmente importante para, por ejemplo, la mejora y mantenimiento de nuestros montes o el incremento de servicios sociales. Y este punto nosotros lo podemos decir con absoluta legitimidad.
Hay algunos que efectivamente están hablando de que había que bajarse los sueldos. ¿Pero qué es lo que pasaba cuando gobernaban? Que no se los bajaban, sino que metían a toda la gente que podían. Nosotros, y Morazarzal en común, puede hablar perfectamente de esta bajada de sueldos. ¿Por qué? Porque la legitimidad de haberlo realizado nos avala. Nosotros pudimos realizar estos trabajos con unos salarios cómodos con respecto a lo que gana la mayoría de la clase trabajadora. Unos salarios cómodos de una familia muy dignos, donde una familia podía vivir perfectamente. Y ustedes, que lo llevábamos en el acuerdo de negociación de la anterior legislatura, pues bueno, a la vista está de los sueldos que se ponen y de lo que suponen las arcas municipales. Nos oponemos a estos presupuestos porque están realizados a espaldas de la ciudadanía, sin su participación y sin su concurso de ideas. Y nos oponemos porque este equipo de gobierno, con las ideas que propone, va a una velocidad inusitada hacia la derecha, sin criterios políticos novedosos más allá de la externalización de funciones. Y nos oponemos porque ustedes continuamente hablan de que las cosas que pasan en el municipio y que son importantes para los vecinos y vecinas de Morazarzal no les competen. Echan balones fuera, absolutamente, con los problemas reales de los vecinos y vecinas de Morazarzal. Y hablan continuamente de los problemas que le pone la Comunidad de Madrid para solucionar esos problemas que aquejan a los vecinos y vecinas de Morazarzal. Como si los partidos de la Comunidad de Madrid, que gobiernan la Comunidad de Madrid, fuesen un ente extraño y ajeno al equipo de gobierno. ¿Han mirado ustedes quiénes gobiernan el equipo quiénes son la coalición del equipo de gobierno de Morazarzal? Pero si están gobernando con el mismo partido que gobierna la Comunidad de Madrid. ¿Cómo pueden decir que lo que hace la Comunidad de Madrid les es ajeno? Es que parece de verdad que están hablando de organizaciones de Marte. El concejal que está sentado a su lado pertenece al mismo partido que gobierna la Comunidad de Madrid. Exactamente al mismo. No entiendo cómo pueden poner tantas quejas con la gestión de la Comunidad de Madrid y, efectivamente, mantener los mismos acuerdos, las mismas coaliciones para gobernar en el Ayuntamiento de Morazarzal. Creo que con este presupuesto no solo no dejan la casa bonita, que no la dejan, sino que además es que la tienen sucia. Es que la tienen sucia, porque las labores de limpieza, cuidado, vigilancia no se realizan. Les animamos a que modifiquen las formas de gobernar Morazarzal. No solamente les pedimos que cambien sus criterios a la hora de la elaboración de unos presupuestos municipales, sino que les pedimos que modifiquen sus formas. Son muy parecidas a las que nosotros conocíamos anteriormente del Partido Popular, con una falta de diálogo absoluto, y no creemos que esa semejanza a la forma de gobernar del Partido Popular sea casualidad, porque comparten el mismo proyecto y el mismo modelo de pueblo. Gracias. Gracias. Vox. Buenos días a todos y feliz año. Nosotros ni siquiera tuvimos la suerte de recibir correctamente el correo que se envió en el mes de agosto. Creo que no fuimos además el único grupo en el que se cometió ese error. Es decir, nos llegaron a spam y yo lo vi casi 2 semanas o 3 semanas más tarde, justo cuando iba a limpiar la bandeja de spam. Pero con todo ello entiendo que en el Pleno, los plenos existen también para que cada uno de los grupos municipales de la oposición presentemos también nuestras propuestas, ruegos y preguntas y nuestras mociones. A lo largo de todo el año estamos haciendo propuestas la mayoría de los grupos. ¿Y esas qué pasa? ¿Se olvidan luego? ¿Ya no se toman en cuenta? Luego quieren que se pase por escrito porque si no, no nos reunimos con ese grupo. No lo entendemos. De todas maneras, nosotros pensamos que, en líneas generales, el presupuesto vuelve a ser un presupuesto continuista y poco realista, desde luego, con la situación que estamos viviendo económicamente en nuestro municipio. No acabamos de ver que exista una apuesta firme para la reactivación del sector hostelero, comercio o empresas en nuestro municipio, aplicando un paquete de ayudas económicas directas. Por otro lado, también pedimos en su momento deducciones del IBE y del IAE, que han sido ignoradas. Creemos necesaria una reducción de tasas, como puede ser la recogida de basuras para familias numerosas, reducciones del importe estipulado para las concesiones del Ayuntamiento con terceros, como por ejemplo el hogar de mayores, o continuar con la exención del pago de las tasas por ocupación de la vía pública, terrazas, al menos durante este año. Pensamos, además, por otro lado, que es necesario establecer un plan de utilización y propagación para el uso de la Plaza de Toros que implique un mayor aprovechamiento de la misma, ya que pensamos que actualmente está infrautilizada.
Naturalmente, estamos en contra, como ya lo hemos dicho reiteradas veces, en la construcción del parking municipal con ese coste faraónico que nos va a tocar pagar a todos, naturalmente. Echamos de menos, además, establecer más ayudas para el sector agricultor y ganadero. Creemos necesario aumentar el gasto para reforzar el servicio de urgencias sanitarias del municipio, teniendo además en cuenta la situación actual que se está viviendo. Vemos insuficiente, más que insuficiente, el gasto en limpieza. No hay más que darse una vuelta por nuestro municipio para ver en qué estado se encuentra, ya no solo por las pintadas, sino por la cantidad de suciedad que hay por todos los sitios. Vemos muy insuficiente el gasto en seguridad, teniendo en cuenta los muchísimos actos vandálicos y ocupaciones que se están produciendo en los últimos meses. Finalmente, en el presupuesto tenemos un policía menos. Ya hemos comentado en la anterior comisión que se plantea la eliminación del gasto que incluye la partida del Plan de Movilidad Sostenible, gasto que a todas luces y más con la que está cayendo nos parece totalmente injustificado y cuya partida puede ser destinada a gasto social o ayuda al comercio. Y en su momento también propusimos que se aplicase una cuota cero para emprendedores. Eso fue, creo que, a principios de este año. Es decir, bonificación del 100% en tasas de apertura, tasas de licencia de obra y tasas de basuras en el primer año y del 50% para el segundo año. Y todo ello para impulsar la economía local y ayudar a quienes comienzan con un nuevo negocio. También ha sido ignorado. Y, por último, presentamos también en la última comisión y una moción que presentamos en su momento, ¿vale?, para que se estableciera una bonificación del 95% sobre la cuota a liquidar por las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio sobre los mismos, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes del finado, que también ha sido desechada. Por todo ello, nuestro voto va a ser en contra de la aprobación de este presupuesto. Muchas gracias. Paín. Sí, buenos días a todos. Feliz año. Nos sumamos a las palabras del señor alcalde al empezar este pleno, agradeciendo, por supuesto, a los grupos municipales su ofrecimiento y, sobre todo, a la colaboración ciudadana para retirar la nieve que ha caído estos días en la localidad, que ha sido una nevada impresionante. De por sí, algunos ayuntamientos incluso han solicitado que los declaren zona catastrófica. Dicho esto, creemos que el presupuesto que hemos traído hoy aquí al debate es un presupuesto estudiado y consensuado por el equipo de gobierno, aunque por error haya salido que es un presupuesto de vecinos. Para nada, creemos que es bastante equilibrado, lo hemos hecho con prudencia, tratando de mejorar en todo lo posible el pueblo para que siga adelante y siga creciendo, como ha crecido hasta ahora. Por parte nuestra seguimos cumpliendo unos objetivos que desde PAIN, que formamos parte de este equipo de gobierno, nos marcamos en mayo del 2019. Ahora este año se lleva el tema de seguridad y cámaras, la vigilancia medioambiental, la limpieza de grafitis, por ejemplo, mejora que creemos, y en el presupuesto va del medio rural. Un estudio para la reubicación que pedimos también de la biblioteca, juventud, y consensuamos entre todos, así como bien ha dicho el concejal de Morazarzal en común, el saneamiento de la DESA, que es muy urgente, y las canalizaciones con el retranqueo y demás. Por eso creemos que dentro de lo posible ha sido un presupuesto, y de verdad que me gustaría dejarlo bien claro nuevamente, muy consensuado por los tres grupos que formamos parte de este equipo de gobierno. No hay ningún capricho, no nos hemos querido salir de lo que consideramos, y me repito, consensuado y bastante equilibrado. Y nosotros luego posteriormente votaremos a favor, por supuesto. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Pasamos a hacer una segunda ronda y al tiempo emitir el voto. Ruego concreción y no repetir todo aquello que ya se ha dicho, pues como expresaban los grupos municipales, ahí fuera sigue habiendo nieve y las urgencias siguen estando. Muchas gracias. David. Muchas gracias. Voy a intentar no repetir cuestiones que he comentado anteriormente, pero sí quería hacer alguna puntualización en cuanto a lo comentado por el Partido Popular. Bueno, dos cositas nada más. Dos puntualizaciones. Hablan que el contrato de mantenimiento de iluminación ha subido, insisten en que ha subido un 369%. El contrato de mantenimiento de iluminación, lo presupuestado del año 2020 al 2021, sube un 6,5%.
3,75%. Luego me cuentan ustedes los números que han hecho, porque de verdad que no entiendo de dónde han sacado esos datos. De 68.000 a 72.594 euros, un 6,75%. Hablaban del coste del ahorro que decíamos que iba a haber al cambiar a LED la iluminación municipal y que no ha habido. Volvemos a los números. En el presupuesto del 2015, el último presupuesto que elaboró el Partido Popular en este ayuntamiento, el coste en iluminación era de 335.000 euros, iluminación alumbrado público, coste de energía eléctrica. El presupuestado en 2021 es de 95.000 euros. Hay una diferencia de 240. Ahí tienen la diferencia, ahí tienen el ahorro que no saben dónde está. Y por último, hablaban, no voy a repetir el resto de temas que se han tratado porque lo he comentado en mi primera intervención. Hablaban de la adecuación del tanque de tormentas. Creo que se dio explicaciones sobradísimas hace un par de meses o 3 en el Pleno por parte de la concejalía correspondiente. Y ante la misma pregunta me remito a la misma respuesta. No voy a entrar en ese tema. Pueden revisar el Pleno y tienen todas las contestaciones y toda la información sobre el tanque de tormentas. En cuanto a lo comentado por el Partido Socialista, hay muchas cosas. Comenta que no ve ilusión en el equipo de gobierno en estos presupuestos. ¿Será que estamos cansados? ¿Será que estamos cansados de haber estado en la nieve estos días? Pero no en la nieve esquiando ni tirando bolas de nieve. En la nieve haciendo lo que el Partido Popular cree que no hacemos. En la nieve trabajando. Es más, ustedes lo pueden corroborar porque también han estado colaborando. No solo ustedes, más miembros de este Pleno, de otros grupos municipales. Decir que no se hace nada, que nos hemos quedado en casa, que mientras el pueblo está colapsado nosotros estamos tranquilamente en casa calentitos, de verdad, por favor, no, me parece tremendo. En fin, ilusión en estos presupuestos hay, y mucha incertidumbre también, y mucha, como he comentado anteriormente, hay muchas cuestiones que aún no tenemos definidas, hay muchas cuestiones que están por llegar y hay muchas cuestiones que habrá que terminar de concretar a lo largo de 2021, porque a día de hoy no tenemos esas certezas. Y hablo de, como he dicho antes, de los planes de inversión regional, de los fondos europeos de desarrollo, de los fondos de reconstrucción. Hablaba de que la renovación de ordenanzas fiscales y, bueno, de ordenanzas no es un tema voluntario, que es una obligación. Yo le voy a comentar, en plena pandemia se ha aprobado aquí en este Pleno la ordenanza de talas y podas, la ordenanza de animales de compañía, la de quemas, la de servicios funerarios, la de precios públicos, la de terrazas por doble vía fiscal y urbanística. Es decir, 7 u 8 ordenanzas en plena pandemia, cuando además teníamos en el ayuntamiento una serie de cuestiones prioritarias. Creo que es cumplir obligaciones y creo que es cumplir con lo que tenemos encomendado. El preámbulo le parece un documento poco serio, que está mal. Bueno, me remito a lo que le he dicho antes. Cuando haga usted el preámbulo, hágalo como considere. Yo lo he hecho de la mejor manera posible, consensuado con el equipo de gobierno, y así ha salido, con la idea de que fuera una explicación sencilla a todos los ciudadanos. Que no se aceptan, comentaba también Morar Zarzán en Común, que son reuniones florero las que hemos tenido, que no se aceptan enmiendas, que no se escucha. Así, haciendo un conteo a vuela pluma, un poco rápido, creo que de las 28 o 29 propuestas que el Partido Socialista hizo en agosto, cerca de 23 van en los presupuestos, cerca de 23. Porque coincidíamos en que había que hacer, porque ya estaban hechas o porque se han adoptado y ha parecido bien y se han incluido. Bueno, no lo sé, lo que considera que no se hace caso o no se admiten propuestas. Pero bueno, 23 de 28 yo creo que no es una mala coincidencia en cuanto a las propuestas. En cuanto a lo comentado por Morar Zarzán en Común, aparte de los tiempos, ya he comentado las circunstancias que ha habido, no me voy a repetir. La reunión que tuvimos a principios de diciembre,
Lo preguntó, creo que por teléfono, lo preguntó in situ y aún así parece que tiene dudas. No, no era con vecinos, era con el equipo de gobierno. Con el equipo de gobierno. Yo se lo repito por tercera vez, con el equipo de gobierno. Igual que el PIR preguntó en aquellas reuniones si el PIR ya lo teníamos, no sé si en las reuniones o en la Comisión de Hacienda, ya no lo recuerdo, si el PIR ya lo teníamos decidido o no. El PIR lo consultaremos y lo intentaremos recabar opiniones. Lo que sí tenemos son actuaciones que queremos hacer, bien con PIR, bien con los fondos europeos, entre ellas la de las canalizaciones de la dehesa. No tenemos decidido todo lo que se va a hacer, pero sí tenemos claras algunas cosas que queremos llevar a cabo. Le repito, igual que al Grupo Municipal Socialista, no han sido reuniones florero. En estos presupuestos van propuestas de aquellos grupos que han querido presentar propuestas y aquellos grupos que han querido presentar propuestas son aquellos grupos con los que nos hemos reunido para valorar esas propuestas, evidentemente. En cuanto a la documentación, formato reutilizable o formato editable. La documentación que se envía está, por un lado, la documentación oficial y, por otro, se mandan unos Excel con todo el presupuesto, el proyecto de presupuestos de ingresos y gastos. Estos ingresos y gastos se mandan en formato Excel, se mandan con la comparación con el ejercicio anterior y, en cualquier caso, lo que se manda en formato PDF, el formato PDF, yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Tiene dos posibilidades, o bien que lo que se mande sean imágenes o bien que lo que se mande sea formato editable, copiable, y se manda en este formato. Se manda en un formato Excel, que se puede en un formato, PDF, que se puede editar, se puede tratar, se puede manejar y se puede exportar a Excel en el momento o al formato que considere en el momento que quiera. Es decir, la documentación se manda en formato reutilizable. A lo mejor no en el formato que usted desearía, pero se manda en formato reutilizable. Y en cuanto a lo comentado por el Grupo Municipal de Vox, no recibieron el correo de agosto, se fue a spam. A mí me pasó lo mismo con el correo, con las propuestas que mandó, bueno, a mí, yo creo que a todos nos pasó con el correo que mandó Morales Zarzal en Común el día 4 de enero. Lo siento, hay que intentar solucionar eso. A partir de ahí se pide en cada correo y en cada mensaje una confirmación de recepción que imagino que se realizará para que desde Secretaría de Intervención se tenga constancia de que todo llega correctamente. Aún así, comentó usted en el Pleno que no le había llegado, que tenía propuestas por hacer. Creo recordar que el presidente le dijo, no se preocupe, envíelas, y bueno, ahí estaba la posibilidad de haberlas enviado. Insiste el Grupo Municipal de Vox en bajar impuestos, en bajar tasas, en bajar recaudaciones y en dar ayudas a agricultores, a ganaderos, a comerciantes. Las ayudas a agricultores, ganaderos, comerciantes y a todo el mundo que lo necesite tiene que financiarse de alguna manera. Si conjugamos bajar impuestos y tasas con aumentar ayudas y actuaciones, las cuentas empiezan a no salir. ¿Vale? En cuanto a limpieza, ya he comentado que el nuevo pliego, lo digo para todos los que lo han comentado, el nuevo pliego contempla mejoras en la limpieza, mejoras en las frecuencias, mejoras en las recogidas, que evidentemente todos queremos que mejoren, pero tampoco son tan malas como parece que están en el pueblo. Evidentemente ha habido situaciones. En plena pandemia hubo un aumento de media de un 60% en la 60% en la recogida. Ni empresa privada ni medios municipales están preparados para afrontar una situación así de una semana a otra o de un mes para otro. Ni medios municipales, ni empresa privada, ni nadie. Hablo de 60 de media porque ha habido alguna de las fracciones que ha aumentado, creo recordar, hasta un 90%. Se hizo lo mejor que se pudo, se contó con la colaboración, aunque a alguno le parezca mentira, de la empresa concesionaria y se intentó poner todos los medios disponibles. Ahora mismo, porque también ha salido la situación de ahora, ya se avisó que, por favor, en esta situación no se sacase la basura, porque los vehículos evidentemente no podían pasar a recogerla y, bueno, ya hemos visto lo que ha sucedido. El plan de movilidad urbana sostenible
Ya he comentado antes, el Grupo Municipal Vox no ve que sea necesario, nosotros sí, es una cuestión de criterio político y vamos a mantenerlo. Y en cuanto a la bonificación del impuesto de sucesiones, le digo lo mismo que a la bajada de impuestos de IBI o de distintas tasas. La Administración pública necesita ingresos y si los ayuntamientos ya tenemos nuestras capacidades de ingresos un poco maniatadas, no podemos ir disminuyendo este tipo de recaudación. Voto favorable. Gracias. Partido Popular. Bueno, pues en cuanto al contrato de mantenimiento público, como dice el concejal de Hacienda, me remito a la documentación facilitada por ustedes. Aquí se lo puedo presentar. Y no es un 369%, efectivamente, es un 369,94%, para ser más exactos. Pero me remito a la documentación facilitada por ustedes el 22 de diciembre. En cuanto al tanque de tormentas, la concejala efectivamente nos dio explicaciones suficientes para su grupo. Mi grupo no valoró lo mismo. Lo que sí que tenemos claro es que la obra sigue sin estar ejecutada, el riesgo está ahí, el deshielo viene en camino y esperemos no tener que lamentarnos. Lo de que se han quedado en casa, efectivamente que lo he dicho, pero no refiriéndome a esta nevada. Lo he dicho en cuanto al estado de alarma. Igual que lo dije en el pleno del mes de mayo, que les dije que se habían quedado en casa, que habían respetado muy bien el confinamiento y que el capitán del barco lo había abandonado. Así lo dije en el pleno de mayo y lo he repetido hoy, pero en cuanto al estado de alarma, no a las nevadas de este fin de semana. También me decía que si hemos estado calentitos en casa. Perdone, lo que tiene que hacer es verse el vídeo una vez que salgamos de aquí. Lo que he dicho, que los cargos de confianza se lo llevan calentito, por no hacer nada. Pero no que estén calentitos en casa, que se lo llevan calentito. No tengo más que añadir. El voto del Partido Popular fue en contra. Le emití antes y sí, es en contra, por supuesto. Gracias. Ciudadanos. Bueno, desde Ciudadanos creemos que son unos presupuestos bastante complicados este año debido a la situación que hemos vivido. Ha sido una encaje de bolillos que se ha tenido que hacer muy importante por parte tanto de los técnicos municipales como del personal, el concejal de Hacienda, así como los habilitados nacionales. Ha sido un trabajo arduo para poder conseguir cuadrar estos presupuestos, tanto para cerrar el 2020 como para preparar los presupuestos de 2021. Ha sido una negociación también de equipo de gobierno en la que hemos intentado cumplir con nuestros programas electorales y que estuviesen cubiertos en todas las necesidades que en ellos llevábamos. Y bueno, son un poco... están un poco también pendientes de actuaciones y de inversiones como son los de los planes regionales de inversión y fondos europeos que ayudarán también a poder seguir invirtiendo en el municipio en necesidades que evidentemente todavía hay que cubrir y en mejorar los servicios que se dan desde el ayuntamiento. Pero creemos que son unos buenos presupuestos para el municipio, insisto, y que a final de año valoraremos si así ha sido o no ha sido y si hemos cumplido con las expectativas que había pendientes. Desde el Grupo de Ciudadanos, agradecer también a todo el municipio la labor que está realizando en este momento en el municipio con la nieve, a todos esos voluntarios y a todos esos vecinos que incluso están limpiando sus calles a la espera de que lleguen las máquinas para poder limpiar. Agradecer de nuevo a todos esos voluntarios como vecinos, pero también como grupos aquí que representan al resto de partidos políticos que también han colaborado con nosotros en las calles, estando en las calles y limpiando las calles para que todo el mundo pueda circular con la mayor normalidad posible dentro de la situación en la que vivimos. Seguir pidiendo precaución y cautela a la hora de circular por las calles, ya que las temperaturas son muy bajas y hay muchas placas de hielo y creo que debemos de ser todos conscientes de ello. Muchas gracias y desde nuestro Grupo de Ciudadanos el voto es a favor. Muchas gracias, Jacobo. Partido Socialista.
A mí me preocupa que estemos diciendo lo grave de la crisis climática que estamos sufriendo estos días en un pleno de presupuestos, que no es el orden del día, pero no porque no sea importante, es muy importante. El orden del día es el que es, un solo punto, presupuesto municipal, y con empatía te lo digo, no tendrías que estar aquí cansado si has estado trabajando quitando nieve, que tampoco sé si es la labor, pero si aún así has estado, si el concejal de Hacienda piensa que no está en condiciones para venir a este pleno con una ilusión, con una energía suficiente para transmitir a los ciudadanos que se está aprobando un buen presupuesto, pues se hubiese hecho otro día y sin problema. Y los grupos de la oposición en eso somos comprensivos. Y lo digo sin ningún tipo de doble sentido y sin ningún tipo de maldad. También se merecen los concejales del equipo de gobierno tener unas circunstancias personales óptimas para poder afrontar sus trabajos, porque la labor política es una labor digna y no tenemos que hacer sobreesfuerzos sobrehumanos. A mí me hubiese impresionado como una labor sobrehumana, desde mi gusto por el municipalismo, que estos presupuestos hubiesen estado hechos en noviembre o en diciembre. Eso me hubiese parecido una hombrada o una posición de fuerza, que es lo que usted ha intentado decir, yéndonos ya al más significado, incluso patriarcal, la expresión que he utilizado. No hay que hacer sobreesfuerzos. La labor política es una labor digna y si creen que no debería haber sido hoy, pues no debería haber sido hoy. Y no tendré que estar comentando esto precisamente en un pleno donde lo importante son los presupuestos. Perdemos la oportunidad de tener unos presupuestos acordes a la importancia del tiempo en que vivimos. Creo que si es verdad que el equipo de gobierno ha podido sufrir las causas tremendas mientras se gobiernan de la crisis del COVID, eso no cabe duda, supongo que el resto lo podríamos haber hecho mejor o peor, no sé cuál ha sido, parece que lo han trabajado con la mayor de su voluntad, pero nadie les dice eso, bueno, el PP sí se lo dice, pero aparte del Grupo Popular, lo que nosotros queremos es un presupuesto que sirva para salir de ese problema, porque las consecuencias sociales, las consecuencias económicas son graves y la reflexión nos tiene que llevar a que estos presupuestos serán los que tendríamos que haber hecho en conjunto, porque el momento era tan importante como para hacerlo hecho en conjunto. No estamos analizando la política de la misma forma. Los grupos que analizan la política de la misma forma con respecto a antes del 2020, en opinión de nuestro grupo, es erróneo. A mí me hubiese encantado poder sentirme representado en estos presupuestos. Dices que 23 de las 28 propuestas están consideradas. ¿Con presupuesto cuántas? Acordándose a los presupuestos que nosotros hemos propuesto, ¿cuántas? ¿La ejecución de esas medidas va a llevar a cabo? Porque luego vemos que hay partidas que se meten en los presupuestos que luego no se ejecutan. Creemos que si se ha perdido la oportunidad de mirar la importancia del momento es porque el gasto social se hace gasto social, si es verdad que hay partidas de incremento del gasto social, pero no damos soluciones a los problemas que estamos pagando con ese gasto social. ¿Qué soluciones hay en este presupuesto a la vivienda, por ejemplo? Nosotros hemos propuesto dos soluciones prácticas: hacer una promoción de viviendas públicas y hacer una rebaja al IBI, que creo que era más importante como ordenanza fiscal que otras que a lo mejor no se han hecho. Esa era nuestra prioridad. Las ordenanzas fiscales como el IBI, que es el ingreso principal, redistribuir desde ese ingreso. O, por ejemplo, hacer gasto social dirigido en empleo hacia los colectivos que más empleables son o que más necesidad de empleabilidad tienen ahora. No es hacer solo gasto en empleo, sino hacer qué gasto en empleo. El Grupo Socialista trata de que los gastos sean dirigidos a los colectivos y de que sean prácticos y útiles para que cuando se invierta generen unos resultados óptimos. Por eso nosotros no pensamos que no está bien que se gaste tal o cual cantidad en empleo, sino en qué en empleo. Hemos hecho dos aportaciones que dices que se han tenido en cuenta en nuestras enmiendas. Deja sobre la mesa el presupuesto, acepta las enmiendas de la última Comisión de Hacienda, que dices que son favorables a tu grupo o al resto del grupo, y la semana que viene incluso me podré abstener en el presupuesto. Si las enmiendas estás de acuerdo, ¿por qué no se están aprobando hoy?
¿Dónde está el motivo de que estés de acuerdo en las enmiendas y se diga que se va a hacer en el futuro, pero hoy no se estén aprobando? ¿Por qué? Pues son por las formas, David, son por las formas, que tú mismo no estás viendo que estás imponiendo unas formas a la oposición, que ya no es porque seamos grupos de oposición o de gobierno, es porque no hay un sentido colectivo de hacer el presupuesto. Y ese es el problema, que no hay un sentido colectivo de municipio. De mayoría sí, pero no de colectivo. Y la diferencia es esa, que no hay un sentido colectivo de municipio. Hemos perdido una oportunidad de hablar de la Agenda 2030, que en este pleno ahora sale. Presentamos una moción, el Grupo Socialista, como ha dicho vos, que en eso lleva razón, que se presentan mociones que luego no se llegan a cambio. Se están analizando los objetivos de desarrollo sostenible, como se aprobó en la moción. Se están poniendo políticas en esos objetivos, se están analizando de manera efectiva. De momento se ha hecho un trabajo mandando a un grupo de medio ambiente de participación ciudadana, pero el equipo de gobierno no ha tomado acción en la moción y ahora en los presupuestos, como en los presupuestos generales del Estado, de estar alineados con la Agenda 2030. En medio ambiente, lucha a cambio climático, hemos hecho una declaración de cambio climático. ¿Estos presupuestos se vuelcan con el cambio climático? Creemos que no. Nosotros vamos a votar que no y singularmente el punto clave lo has dado tú. Se aceptan enmiendas que no se escriben en el presupuesto. El día 5 tuvimos una comisión de Hacienda, también en mal día, mitad de unos periodos festivos que este año eran singularmente diferentes. Y sí, se dice que se aceptan las enmiendas, pero no se cambia la forma de aprobar las enmiendas, no se aprueban literalmente, no están en este presupuesto. Creemos que son unas formas inaceptables si de verdad quieres que tenga credibilidad las palabras de que se aceptan las enmiendas. Hasta ahora no son creíbles y nosotros vamos a votar que no, dándoos la oportunidad de que dejéis el presupuesto sobre la mesa y que en una semana se acepten esas enmiendas. Gracias. Gracias. Bueno, Zarzal en Común. A lo largo del año pasado, del 2020, nos hemos reunido en multitud de ocasiones, los grupos municipales, no solo en reuniones de pleno, sino en reuniones de portavoces de los grupos municipales, donde estuvimos planteando los problemas que tenía este municipio con el tema de la pandemia, ¿no? Tanto en las reuniones de pleno, como en las comisiones, como en esas reuniones, se dijo en multitud de ocasiones que tendríamos que hablar de los presupuestos mucho antes de la aprobación, precisamente para trabajar en las medidas necesarias, urgentes, que habría que afrontar en el futuro. Yo creo que esas medidas, esas formas de hacer las cosas inclusivas, donde todos nos viésemos representados y donde el diálogo y la capacidad de hablar entre unos y otros que pensamos diferente y donde pudiésemos llegar a acuerdos, debían regir esas maneras de hacer las cosas. Yo creo que en este presupuesto lo que ha vuelto a regir es lo mismo de siempre, tristemente. No escuchan porque no quieren escuchar, no porque no se pueda escuchar, no porque las propuestas que haga la oposición sean una locura. No, es una decisión política que toman, no escuchar, no escuchan. Con el presupuesto nos ha pasado lo que pasó, lo que estamos viendo, que no se han reunido, pidieron presupuestos en agosto y la primera reunión fue en diciembre. Mientras tanto, no se han reunido con la oposición para ver cómo podíamos desarrollar este presupuesto de una forma conjunta. Con el IBI pasa exactamente lo mismo. Llevamos desde los diferentes grupos de la oposición, de unas formas u otras diferentes, pero vemos que hay un problema y que se podría trabajar. Nos podríamos reunir para hablar cómo afrontar un problema en el que muchísimos vemos que hay que incidir. No se reúnen, no hacen grupos de trabajo, no hablamos, no dialogamos, no acordamos, porque para acordar hay que hablar primero. Y pasan el rodillo, entendiendo que el consenso son ustedes tres, porque lo han dicho en plenos anteriores, lo están diciendo continuamente. El consenso soy yo. Y con la dehesa pasa un poco lo mismo. La dehesa es un tema súper urgente, lo dicen a voz en grito en muchos plenos. ¿Qué han hecho hoy, a día de hoy, desde que están viendo los desbordes continuos de aguas fecales en la dehesa? ¿Qué han hecho? Concreten. ¿Qué han hecho? No, es que estamos pensando, vamos a hacer, vamos a desarrollar. No, ¿se han reunido con alguien para tomar alguna decisión, para atajar un problema urgente, de vertidos de aguas fecales en la dehesa? No lo han hecho, no lo han hecho. Y de verdad, creo que no solo a ustedes, que importa, pero es lo de menos.
Repito, que importa, pero es lo de menos. Lo que importa es a los vecinos. Creo que un gobierno con mucha capacidad de escucha, con mucha más capacidad de acuerdo, con menos capacidad de confrontación de unos contra otros y más capacidad de escuchar e implementar ideas que pueden ser positivas para la ciudadanía, porque en parte provienen de ella, sería mucho más positivo para ustedes, para nosotros y nosotras, y muchísimo mejor para los vecinos y vecinas de Moralzarzal. Les pedimos que cambien el rumbo y que cambien el formato de gobiernos anteriores que había en este municipio y que cambien las formas. Yo me gustaría, no sé cómo expresarlo, si rogándoselo, creo que deben intentar cambiar las formas. Está llegando a un punto en que no se diferencia absolutamente nada. Gracias. Gracias. Vox. Estoy yo. Efectivamente hay que buscar un equilibrio entre ingresos y gastos, pero es que este equilibrio se puede buscar de otras maneras, no solamente a base de impuestos. Podemos eliminar gastos innecesarios, sobre todo en este año que viene, gastos como, por ejemplo, el parking, que aquí estamos hablando de más de 3 millones de euros. Con eso ya se podría tratar tranquilamente el tema del IBI, el tema de bajada de impuestos, etcétera. Pero no, seguimos RR con la construcción del parking. Seguimos también con el plan de movilidad, que yo lo que dije en la comisión, además, es por lo menos vamos a aplazarlo al siguiente año. Entre otras cosas, porque también hay mucha gente en nuestro municipio que está en contra de ese plan de movilidad. ¿Vale? También se ha hablado ya aquí, por los distintos grupos municipales de la oposición, el que moderen también sus sueldos. Bueno, pues moderen sus sueldos también a la baja, ¿de acuerdo? Y luego, vuelvo a repetir, no ahoguemos al pequeño emprendedor, que lo que quiere es empezar ahora y todos son impuestos, impuestos, impuestos. Se ha dado una herramienta y se puede probar que posiblemente a corto plazo vaya a aportar económicamente, ¿sabes?, cosas positivas a nuestro municipio. Pero bueno, nuestro voto sigue siendo en contra. Muchas gracias. Paim. Bueno, ya lo expresamos en la intervención anterior, por los motivos que creemos que es un presupuesto que se debe de aprobar, consensuado y estudiado, con toda la buena intención. Algunos pensarán que con la intención no basta, pero es lo bonito también que tiene esto, que es todo con buena intención. Siempre se hacen las cosas tratando de que haya una mejora en el pueblo. Creemos que necesita un presupuesto aprobado en el ayuntamiento para seguir adelante, para ir haciendo cosas, para que no se quede estancado. Y, por lo tanto, nos reiteramos en el voto anterior a favor. Gracias. Muchas gracias. Por lo tanto, el presupuesto queda aprobado inicialmente, con 9 votos a favor, 8 en contra. Y, bueno, quiero agradecer que con toda la crudeza de las exposiciones de los grupos, el tono ha sido de lo más moderado, lo cual desde esta presidencia se agradece muchísimo. Creo que no es necesaria una tercera ronda, no obstante, si alguien quiere hacer alguna pequeña construcción o alguna pequeña intervención, por favor, pues que sea con la mayor brevedad posible. Vecinos, Partido Popular, Ciudadanos, Partido Socialista, Moralzarzal en Común, Vox, Paim. Muchísimas gracias a todos y a todas.